estamos, hermanos? Bendecidos. ¿Bendecidos? ¿Tu hermano Leo, cómo estás? Bendecido. ¿Hermano Leo? Gloria a Dios. ¿Bien bendecida? ¿O medias bendecida? Bendecida. Gloria a Dios. Qué bueno, qué gusto estar de nuevo a los pies de nuestro Señor. Antes de empezar, como siempre, como un ritual a nuestro Señor, como reverencia, como gratitud, como incienso, como sacrificio, véalo como un holocausto, como una ofrenda, como un perfume, no algo que se merezca a Dios, sino es algo que debemos darle a Dios, porque Él no merece nada, porque todo es de Él. Nosotros somos los que debemos darle a Él. Inclina tu rostro, tu cerviz, de rodillas, ya sabes. Él nos ha llamado Padre. Él nos ha llamado y precioso Jesús. Él nos ha llamado y tierno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu grandeza, por tu inefable gracia, por tu misericordia, Dios. Hoy queremos darte honra y gloria, queremos ofrecerte sacrificio, holocausto, incienso, perfume, tantas cosas, mi Señor eterno. Porque la gloria es tuya, bendito Padre. Hoy te pedimos que tú hagas manifiesto tu poder, mi Señor eterno, a cada alma que hoy recibirá tu palabra a través de esta enseñanza, de esta alabanza, de esta adoración, que a muchos lo ven como música viejita, Padre, pero nosotros vemos que es alabanza grande, viva, enriquecida con poder y gloria, mi Señor eterno, como en el Pentecostés, que tu gloria descendía con fuego, con fuerza, con poder, con potencia, Padre, y mucha gente recibía sanidad, bendito Dios. Y ahora, mi Padre, aún en la alabanza, cuando es un corazón contrito y humillado, la gente, las almas reciben sanidad a través de tu alabanza. Y precisamente que hoy tu Hijo está hablando acerca de la música, Padre, hay tantas cosas maravillosas que no conocemos. Y una de ellas es que a través de la alabanza suceden cosas maravillosas, sanidades, liberaciones, levantamiento de muertos, tantas cosas, mi Dios eterno. Cuando realmente el espíritu del hombre está abierto, está sensible a tu voz, mi Padre. Hoy te pedimos que tú abras esa sensibilidad en cada alma, bendito Padre, para que puedan y deban y tengan que recibir tu Espíritu Santo, mi Padre. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar, como siempre, ansiosos, deseosos, anhelosos del Señor, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Ansioso, Leo? Amén. ¿Bien ansioso? ¿Sí? Amén. ¿Seguro? ¿Tu hermano Antelmo? Gloria a Dios, como siempre, anhelante. ¿Ansioso y deseoso, verdad? Anhelante de su gloria. ¿Tu hermana Ludín? Vamos a dar inicio. Dice este canto: a los que le temen, dice, a los que le temen, dice, saldrá el sol de justicia. Dice, y en sus alas él traerá la sanidad. La escritura dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos en todo el mundo. Pero dice que a los que le temen, saldrá yo creo que más, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa porque andamos un poquito. Sale. A los que le
siempre tu alabanza cantaré. Cantaré a mi Dios, cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Cantaré a mi Dios, sí, pues Él es mi fuerza, refugio en la tormenta. Oh mi Dios, yo te canto a ti, pues solo tú eres mi roca, mi Padre amoroso, y por siempre tu alabanza cantaré. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Cántalo con nosotros. Así es, eres su amor. Escucha, cantaré a mi Dios y cántalo con nosotros. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Pues Él es mi fuerza, refugio en la tormenta. Oh mi Dios, yo te canto a ti, pues solo tú eres mi roca, mi Padre amoroso, y por siempre tu alabanza cantaré, cantaré, y por siempre tu alabanza cantaré, cantaré, y por siempre tu alabanza cantaré, cantaré, y por siempre tu alabanza. Así es. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Hay un canto muy bonito, ya lo habíamos cantado, pero dice gloria, gloria, aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios, a nuestro Gloria al Padre? Señor. Amén. Gloria, gloria, y no nos cansamos de, imagínense ahí en el cielo, cuántas glorias le han de dar los ángeles a Dios. Dice que toda la eternidad están haciendo estruendo, alabanza y adoración, va a ser maravilloso, ¿eh? Aquí nos cansamos por un ratito, darle alabanza y allá, bueno, no existe el día y la noche, todo en el tener puede ser maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios. Dale honra y gloria a Dios. Ese canto dice, gloria, gloria, aleluya. Gloria al Señor. Dale gloria al Señor junto con nosotros, porque aún los ángeles están aquí, ahí están contigo, para que ángeles, potestades, autoridades, gobernadores, junto con nosotros, a una voz. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Otra vez. Gloria, gloria, aleluya. Así es. Todos cantando. Porque todo lo que respire y lo que no
nuestro Dios. Dice este canto, dice así: entonces su pueblo se alegrará en la danza. ¿Qué Amén. dice? Solo adultos y viejos juntamente. No, dice aquí, jóvenes, viejos, juntamente. O sea, todos. Todos, Amén. ¿verdad? Entonces, eso quiere decir todos, desde niños, bebés, porque hasta los bebés también glorifican a Dios, ¿sabían? También los bebés le dan honra y gloria a nuestro Dios. Y hay bebés que desde recién nacidos alaban a Dios. ¿Ya? ¿Están listos? Gloria a Jesús. Aleluya. Está escrito, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. Cuando habla de la Virgen, la Escritura la denomina Virgen o hija de Sión. Vamos a alabar al Señor. La Virgen, la hija de Sión, eres tú, es su pueblo, es su iglesia. Alégrate.
estamos en tu presencia, Señor. Porque tú cambias nuestro lamento, nuestro dolor en gozo. Tú cambias nuestro dolor en risa. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. Bendito sea tu nombre. Cierra tus ojos. No te desconcentres. Está escrito que debemos de ser agradecidos a Dios en todo, por todo, de todo y para todo. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos a Dios? Realmente solo le agradeces cuando resuelve tu problema. Y eso ni así, porque a veces cuando estás atribulado y vienes a Dios y Él resuelve tu situación, ni siquiera le das gracias, como si nada, como si Dios tuviera una obligación. Hoy en día, los que se dicen pastores o líderes, de esos que hablan de la herejía de la prosperidad, ahora ya está de moda exigirle a Dios. Ahora ya le exigen a Dios como si Él fuera un gato, un criado, un mayordomo. Y lo más triste es que tratan a Dios como quieren, como perro, como un sirviente. Imagínate, tú darle órdenes a tu Creador. Es triste, la verdad. Si realmente Dios nos midiera con la vara con la que midía en la antigüedad, créeme que este tipo de irreverencias ya nos hubiera consumido. Estuviéramos ya extintos, ya Él hubiera desaparecido de este mundo. Pero es tan misericordioso que, aún a pesar de cómo hacemos a Dios, digo hacemos porque todos en algún momento incurrimos en alguna falta contra Dios. ¿No sabes cuál es la diferencia? Cuando aún teniendo esa conciencia que Dios puso y teniendo el discernimiento que Él ha puesto en ti, y tú sabes lo que está mal, y tú vienes a sus pies y pides perdón, Señor, perdóname. Cuando un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Esa es la diferencia. Aprende de la gratitud. Acuérdate de la historia de Job, que él glorificó a Dios aún en la tribulación, en lo malo. Y dice la Escritura que él, cuando se estaba, digamos así, pudriendo en vida prácticamente, él dijo que si tan solo en lo bueno había darle gracias a Dios, que también en lo malo. Y eso es una gran historia, es una gran verdad, porque no solamente en lo bueno hay que agradecer a Dios, si aún en la tribulación hay que ser agradecidos con Dios, porque eres bueno, eres maravilloso, eres soberano. Cierra tus ojos y como gratitud puedes decirlo en una oración, una conversación, o con este canto, como el Espíritu Santo te haga sentir. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Hoy levanto mis manos en señal de gratitud.
cuánto no le declaras tu amor al Señor? ¿Hace cuánto solamente le pides, pero no le das? ¿Hace cuánto no le dices que le amas? ¿Hace cuánto no abres tu boca para que Él la llene de su canto? Para que tú le digas que le amas, que le adoras. Yo te amo. Dile una vez más, yo te amo. Yo te amo. Yo te
Imagínate esas aguas mansas de un riachuelo. Oh Señor. El susurro de las aves, el susurro de las aguas corriendo mansamente. Él es el susurro. Él es la brisa. Él es el aire. Él es el viento. Él es el murmullo. Él es la brisa, esa brisa que te acaricia cuando tú te acercas a una fuente y mira que Él es la fuente que salta para vida eterna. Él es esa suave brisa. Imagina esa suave brisa acariciando tus mejillas, esa suave brisa acariciando tu cabello, tu cuerpo. Él es la brisa. Él es la brisa. Qué deleite, Señor. Qué gozo y qué placer sentir tus presencia, besos, tus brazos, tus caricias, Señor, tus caricias, tus tus apapachos, apapachos, Señor. mi Señor. Gracias por este Como la placer. suave brisa que acaricia A ti sea la honra y la gloria, mi Padre. Amén, Señor Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Porque seguimos contentos? Amén. 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 ¿Qué va a Gloria a estar Dios. oscura? Dice la escritura que vamos a ser como niños, así como esta princesita. Pero Ay, dice el Señor que auxilio, el reino auxilio. es de ellos, ¿verdad? Y es un placer ver a los pequeños así. Hace estos días se nos puso un poco malitas, puso mal mi esposa, se puso mal mi hijo Leo. Y sabes, entendemos que estar a los pies del Señor es lo más maravilloso. Y cuando los vemos enfermos, nos congojamos, nos entristecemos, hermano Antelmo. Sí. Y deseamos verlos así inquietos, dando guerra, dando, digamos así, lata, ir, subir, bajar, que verlos enfermos. Pero sabemos que tenemos al mejor doctor, al único doctor de doctores, al único sanador, porque no puede decir que hay otro sanador, porque es el único, y si no puede decir sanador de sanadores, porque el único sanador es Dios. Él es el único que nos sana, dice, de todas nuestras dolencias. Dice, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Dice, Él es fiel y perdona todas nuestras iniquidades. ¿Verdad? No hay nadie más que Él. Apasionate. Amén. Gloria a Dios. Demos paso a la palabra.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Hace años, cuando todavía era joven, dicen por ahí. Hace apenas unos poquitos ¿Unos años. cuántos años? No hace mucho. Nomás algo así como unos... Tantos años. ¿Qué tendría yo? Hará unos 40 años de eso. Que todavía era joven. Amén. Bueno, por si les interesa saber mi edad. Tengo 2. Usted dirá, ¿2? El hermano Leo, el guerrero, le da risa. Bueno, voy por mis brillantes y hermosos y juveniles 62 años. No, ya entré a los 63, ¿verdad? Sí. No, ya entré a los 63. Estás joven, estás joven. Sí, y por ahí cuando se dicen, ay hermano, por usted no pasan los años. Les digo, no, todos se me quedan. No pasan. Hace años, cuando era joven todavía, hay una escritura bien interesante que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a uno de tus hijos que mendigue pan. Pensando en esto, y en lo que dijo nuestro hermano Leo, recuerdo que una vez yo cuando inclusive ya estaba en la obra de Dios, pero Dios moldeaba mi carácter de una forma muy, digámoslo así, muy ruda, porque personas como yo necesitaban y necesitan personas como yo, digámoslo así, porque una cosa que he entendido y que lastimosamente he visto a lo largo de los años es que mucha gente dentro del pueblo de Dios me ven como un trofeo. Escucha, me ven como un trofeo, es decir, cuando alguien encuentra un motivo para exhortarme a mí, que digo, no soy perfecto, obvio, cometo errores, como todos, y se les da, Dios les permite la oportunidad de exhortarme, de corregirme en algo. Ellos no lo consideran como una muestra de amor hacia mí. ¿Me explico, hermano Leo? Sí. De que, caray, amo mucho a mi hermano Antelmo, que eso de amo al hermano Antelmo como que está de más, pero en fin. Pero la mayoría de gente, por no decir que todos, los que han logrado, por así decirlo, exhortarme o corregirme, no lo hacen como una muestra de amor, lo hacen como el beneficio de haber obtenido un trofeo. Me ven como un trofeo, porque dice mucha gente, y luego andan pregonando y presumiendo que ellos exhortaron al hermano Antelmo, como si el hermano Antelmo fuera... ¿Qué te imaginas que fuera el hermano Antelmo, hermano Leo? Pues lo ven como un rival, como alguien que fue importante y que ahora, digámoslo así, en su momento estuviste abajo y ellos siguen permanentes. O como una forma de demostrar su autoridad, digámoslo así. Que pueden medirse con el hermano Antelmo. Sí, porque el hermano Antelmo es duro, el hermano Antelmo es muy malo, el hermano Antelmo es muy religioso, es muy exagerado. Entonces, religioso, fanático, exagerado, santurrón. Exhortar al hermano Antelmo, pues caray, muchos lo ven como que, oh, ¿en serio le dijiste eso al hermano? ¿En serio te atreviste? ¿Y qué te dijo el hermano? ¿Y cómo te contestó el hermano? Sí me explico, creo que muchos de ustedes están entendiendo esto.
Dios estaba moldeando mi carácter en aquel entonces y todavía lo sigue haciendo. Lo moldeaba de manera que yo me daba cuenta, sí, pero a veces yo no me daba cuenta. Y en una ocasión me quejé de mis hijos, por decirlo de alguna manera. Cuando nuestro hermano Leo era un niño todavía, no sé, tendría quizá unos, ¿qué sería? Unos 9, 10 años, 8, no sé, no recuerdo bien. Pero él y mi hija, una hija que no está aquí por razones obvias, y otro hijo menor que también por razones obvias no están aquí porque por causa del nombre del Señor, eran muy inquietos, iban, venían, eran muy activos, muy vivos, pues muy inquietos, como todo niño. Y recuerdo que una vez, platicando con una hermana, le dije, es que hermana, estos niños me tienen tenso, y de pronto me interrumpe la hermana y me dice, ya cállese hermano, ya deje de quejarse, dele gracias a Dios mejor porque sus hijos están sanos. Dele gracias a Dios porque sus hijos están bien. Dele gracias a Dios porque sus hijos están vivos. Y sentí tanta pena, sentí tanta vergüenza que cerré mi boca y ya no jamás me volví a quejar como lo hice esa vez. A veces cuando vemos a nuestros niños enfermos, cuando los vemos cabizbajos, tristes, llorosos, es cuando nos dolemos y es cuando nos damos cuenta de que verlos inquietos es lo mejor. Yo le digo siempre a la gente, cuando platicamos allá en el lugar de provisión y empezamos a platicar de que a veces nosotros como seres humanos pasamos más tiempo quejándonos por lo que no tenemos que agradeciendo a Dios por lo que tenemos. Un día un hombre, un taxista, un chofer, llegó y nos saludamos y le dije, ¿cómo estás? Y me contestó, pues como muchos, él no es creyente, él no es cristiano, pero es muy receptivo a la palabra de Dios. Son de esas almas que solamente necesitan dos cosas. Recibir la palabra y oración. Y aceptar a Cristo. Estar en oración. Nosotros. Nosotros. Cosa que muchos no hacen. Y recuerdo que me contestó, pues ahí pasándola, don. Ahí más o menos. Dije, a ver, ¿cómo que pasándola? ¿Cómo que más o menos? ¿Ves? Sí, don. ¿Oyes? Sí. ¿Hablas? Sí. ¿Tu esposa, tus hijos están bien? Sí. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Estás enfermo? No. ¿Tienes trabajo? Sí. Entonces, y me miró con ojos, yo creo que de pena o reflexivos, empezó a reflexionar y me dijo, tiene usted razón, don. Tiene usted mucha razón. Y le dije eso. ¿Te das cuenta cómo pasamos más tiempo quejándonos por lo que no tenemos que agradeciendo por lo que sí tenemos? Sí, es cierto. Tiene usted razón. Ya no me volveré a quejar, me dijo. Ahora cuando él va allí al lugar de provisión, llega sonriendo. Ya vine, don. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya vine por mi terapia, me dice. Ya vine por otra terapia. Le dije, no es terapia. No es terapia. No lo veas así, le dije. Es palabra de Dios para ti. No, sí, yo lo agradezco, gracias a Dios. Gracias, ahora ya le doy gracias a Dios por todo. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué dijo el canto hace rato? Gracias, ¿qué? Cristo. Cristo. Gracias, Cristo. Que nuestra vida sea ofrenda de ¿qué? De gratitud.
ofrenda de gratitud, sacrificio vivo, holocausto grato. Inclina tu cerviz, inclina tu rostro y dile a Dios: Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias porque nos has colmado. Me has colmado de favores y de misericordias. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Y todos aquellos que tú me diste, los que tú me diste, los hijos que tú me diste, la pareja que tú me diste, los padres que tú me diste, la familia que tú me diste, los nietos que tú me diste, los hermanos en la fe que tú me diste, estamos bien, Señor, porque a ti te plació darnos tu reino. Gracias porque podemos ver, oír, hablar, caminar, sentir. Podemos movernos, Señor, podemos hablar. No solamente nuestros sentidos físicos, también nuestros sentidos espirituales, Señor. Porque podemos percibirte. Podemos percibirte, Señor. Pero más gracias por tu presencia, por tu provisión y por tu providencia. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Y aún gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas y por tus mandamientos, Señor. Porque cada día los haces reales en mi vida. Gracias, Señor, por tus promesas. Aún aquellas que a mí me parecen buenas o que a mí me parezcan malas, Señor, pero que para ti no lo son. Aún por lo aparente, por las apariencias, Señor. Porque yo no conozco mi futuro, pero tú sí lo conoces. Todo mi ser, Señor, te alaba. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Porque no solo mereces, Dios. Porque como hemos aprendido, Dios, como he aprendido, no lo mereces, mi Dios. Porque tuya es, te pertenece, Señor. Bendigo tu nombre y levanto mis manos en gratitud. Señal de gratitud, mi Padre. Amado Dios. Amén. Bien. Dice la Escritura, primera a los Corintios, capítulo 6, escucha. Primera a los Corintios, capítulo 6, del 19, el 19 y el 20. Dice así: ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos? Repito. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos? Es decir, no son propios, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de qué? De Dios. De Dios. Los cuales son de Dios. Aquí encontramos una figura, ¿no?, de la Trinidad, de que somos trinos. ¿Espíritu qué? Alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Ahora veamos lo que dice ahí mismo en 1 Corintios, solamente da una vuelta de hoja. En el capítulo 7, verso 23, dice así: por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Escucha, esta palabra tiene un sentido tan profundo que muy pocos realmente lo comprenden. Muy pocos lo disciernen como está escrito. Y aquellos que lo entienden o que lo disciernen, a muchos de ellos no les interesa. Alguna vez Dios nos dijo: las grandezas que proceden de mí, ¿qué? Provienen de las Provienen pequeñas.
de las pequeñas cosas que la mayoría de mis hijos desprecian. Escucha esto. Las grandezas que provienen de mí, las grandezas que emanar es algo que sale de dentro de. En este caso, las grandezas que brotan, que salen de Dios. Dice, nacen de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles que la mayoría de mis hijos, ¿qué? Desprecian. Otra ocasión nos dijo, muchos de mis hijos desprecian lo que otros anhelan. Él nos hablaba acerca de la enseñanza. Él nos hablaba acerca del conocimiento. Él nos hablaba acerca de la instrucción, de el conocer, el discernir a profundidad su palabra. Y nos dijo eso. Nos dijo referente a la manifestación de su presencia en algunos lugares y en otros no. Escucha, no estoy diciendo que Él estaba o no estaba. Estoy diciendo la manifestación, ¿qué? Hermano, divina. Su manifestación de su presencia. presencia. ¿Por qué? Porque hay lugares y hay gentes, hay almas a los cuales Él se manifiesta. Eso no significa que en otros lugares no está. Simple y sencillamente, hay lugares donde Él no se manifiesta. ¿Me explico? Pero Él nos dijo, muchos de mis hijos desprecian lo que otros anhelan. Hay mucha gente, muchas almas en el pueblo de Dios que están ansiosas, que están anhelantes. Oiga bien, están esperanzados y claman de día y de noche, rogando, suplicando, humillados, esperando que Dios un día se manifieste de una manera palpable, de una manera que ellos lo puedan percibir con sus sentidos aún físicos. Y Dios nunca les concede eso. Sin embargo, hay otros que sin pedirlo, Dios se manifiesta. Su presencia se manifiesta. Por eso es lo que Él nos dijo. Muchos de mis hijos desprecian lo que otros anhelan. Pero Dios nos dice, por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Esto viene a propósito del tema que estamos viendo, el tema acerca de la música. Porque mucha gente, y dicen, en las grandes congregaciones, mucha gente vive pensando que el crecimiento tiene que ver con la calidad, que la calidad tiene que ver con el crecimiento, pero quiero decirte algo. Hoy la moda cristiana consiste en imitar, lo dijimos la semana pasada, todo lo que el mundo hace. Lo apruebe Dios o no lo apruebe, esté Dios o no de acuerdo. Hemos hablado referente a la música en el sentido de cómo en la actualidad los hombres han convertido todo esto en una industria tan lucrativa que ahora no podemos distinguir, o mucha gente que no quiere escuchar la voz de Dios, que no ora, que no ayuna, que no lee la Escritura, les dije, no discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ellos dicen, los creyentes de ahora, argumentan que es bueno las modas, es bueno seguir las modas y con ellas atraer a las almas, porque ya estando dentro
de la congregación se les puede discipular hablándoles la palabra, hablándoles de Cristo. Han convertido, les dijimos, esto en una industria, en una moda, que realmente ya no se sabe, mucha gente ya no sabe, vive en confusión, vive en oscuridad. Y de hecho a la mayoría de ellos ya no les importa si proviene de Dios o no proviene de Dios. Han mezclado lo santo con lo profano y no saben o no les interesa lo que Dios dice en su palabra. La Escritura nos enseña que mezclar lo santo con lo profano, ¿qué? Es abominación a Dios. Estoy haciendo un pequeño recuento de lo que enseñamos la semana pasada. Ahora todo es negocio, ¿cierto, hermano? Todo es negocio. En la obra de Dios, todo es negociable. Escucha, criticamos, juzgamos a los católicos. Criticamos a lo que la Escritura llama la gran ramera, porque allí todo se cobra, todo es negocio, ¿cierto? Misas, velorios, bautizos, todo es ¿qué? Negocio. ¿Ustedes creen que realmente creen ellos todo lo que hacen? No lo creen. Porque realmente el trasfondo de todo esto es negocio. Es hacer mercadería con la palabra de Dios. Hacen mercadería con la fe de las almas, con la fe de las gentes. Bueno, nosotros los que nos decimos cristianos, criticamos eso, ¿cierto? Lo juzgamos. Es que los católicos esto, es que los católicos aquellos. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes alguna vez que dentro del ambiente pseudocristiano, llámese la denominación que se llame, testigos, mormones, evangélicos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, mormones, es lo mismo y hasta peor? Hacen negocio con todo ya. Se hace negocio con todo. Todo se cobra ya. Hermano, quiero invitarte a predicar. Sí, hermano. ¿Cuánto cobras? Ah, hermano, bueno, es que yo tengo una tarifa. Hermana, te invito a que cantes a mi iglesia. Fíjese, hasta en la forma de expresarse los ministros se ve, se escucha la clase de espiritualidad que tienen. Yo podría decir que es como un termómetro que mide el nivel de espiritualidad de muchos que se dicen ministros de Dios, de muchos que se dicen cristianos. Hermano, necesitamos apoyo. Sí, hermano. ¿Cuánto cobras? Ah, hermano, es que yo cobro tanto. Hace años, ¿recuerdas, hermano Leo? Sí. Una ungida de Dios, ungida, recuerden, las comillas, ungida, porque eso de ungida como que suena a burla para Dios. Pero en fin, ya les llaman a los ungidos. Según esto, maestra de pandero, maestra de danza, maestra de banderillas, esas banderillas que se usan mucho ahora en las iglesias cristianas. Y lo triste de esto y lo molesto para mí en este caso fue que cuando esa muchacha, esa mujer era joven, yo la discipulé. Le enseñé la doctrina del Señor, todo lo que se refiere a cosas como las que ahora enseño. Y es una vergüenza cuando una vez que estábamos, nos invitaron a colaborar en una congregación que estaba naciendo y creciendo, ¿cierto? Una congregación donde el hermano dijo, hermano, una vez nos encontramos en las calles predicando en un hospital, él estaba visitando a un enfermo y nosotros llegamos allí a predicar y el hermano y nosotros nos conocimos
y dijo, hermano, ustedes son de Dios. Dijo, yo los escuché predicar, hermano, soy pastor, dijo, en una iglesia, y necesitamos que usted y su hijo nos vayan a enseñar a tocar instrumentos, nos enseñen, nos den enseñanza de la palabra, hermano, porque no sabemos nada, necesitamos a alguien que nos enseñe. Perfecto, hermano, quedamos en eso, no acordamos ningún precio, porque quiero decirles algo importante. Para nosotros implicaba mucho tiempo, escucha, y considerando que nosotros trabajábamos de mañana y de noche, de tarde, nosotros teníamos que dejar de trabajar, escucha, teníamos que dejar de trabajar para poder cumplir esa bendición que Dios nos puso en las manos. Porque fue una bendición que Dios nos dio. Porque ese es nuestro trabajo. La Escritura dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Den de gracia. Y considerando que del lugar de provisión en ese entonces dependían, ¿cuántas familias, hermano Leo? Tres familias. 3 familias. Escucha. 4 con ustedes. Sí, 4 familias. ¿Sabes lo que se necesita para dar manutención a 4 familias? Mucho dinero. Mucho trabajo. Trabajar más que era todo el día. Y mucho trabajo, sí. Desde la madrugada hasta la noche. Exacto. Sin parar. Nosotros teníamos que levantarnos desde las 3:30 de la mañana, 2:30 más o menos. Y nos dormíamos a las 11, 12 de la noche. Pero nuestro trabajo en el lugar de provisión empezaba desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero nosotros, nuestro anhelo era servir a Dios, dar de gracia lo que de gracia recibimos. En ningún momento pasó por nuestra mente cobrar. En ningún momento pasó por nuestra mente que el hermano nos diera bendición, o por lo menos que para los pasajes. O para la gasolina. O para la gasolina. No. Que ahora esa es la moda. Ahora no te ponen tarifa, pero te dice, hermano, ¿cómo? Pues hermano, pues una ofrendita nada más. Era para nosotros, y siempre lo ha sido, una bendición. Tuvimos que reconsiderar nuestros horarios y dijimos, bueno, a partir de hoy dejaremos de trabajar a tal hora y de aquí nos vamos a cumplir esto, a dar de gracia lo que de gracia ¿qué? Recibimos. Nuestro hermano Leo a preparar enseñanzas también, porque lo puse a enseñar también, para a pulirse también lo poco o mucho que sabe de instrumentos, teclado, batería, etcétera, etcétera, para él enseñar a los que querían aprender allí en esa congregación. Pero necesitábamos algo. Necesitábamos a alguien que nos enseñara el instrumento clásico de las congregaciones, hermano Leo. Pandero. El pandero. Y pensé, la hermana X, no diré su nombre, porque quizá ella me está viendo, porque es una de las personas que han seguido de alguna manera poco o mucho esta página, la palabra, la enseñanza. Sé que ella no está de acuerdo con muchas cosas, pero sabe que eso a Dios no le importa. ¿Por qué? La idea era que ella fuera a enseñar pandero, y si era posible, pues también las banderitas, ¿no? Porque había hermanas y hermanitos que querían aprender pandero, porque en esa congregación no tenían quien tocara instrumentos. Así que... ya gente de escasos recursos. Sí, era gente de escasos recursos. Resulta que contacté a esta hermana y le dije, hermana, ¿qué crees? Necesitamos que nos apoyes para enseñar pandero. ¿Qué nos dijo, hermano Leo? Que sí, pero pues... Quería su... había un ¿Su precio. qué?
Pues, Decimos aquí en México, la del Puebla. Es hablando como de fútbol, ¿sí? Poner su mochada. Ah, caray, me sorprendí. Y le dije, ¿de a cuánto? Pues de a tanto, hermano. Ah, vaya. ¿Sabes qué? Déjalo así. Luego te aviso. Una ocasión, cuando empecé en el camino de Dios, cuando Dios me llamó, y esta anécdota es testimonio que he dicho varias ocasiones, había un hombre al cual yo admiraba mucho en la congregación, por su enseñanza, porque tenía palabra de Dios. Yo les dije en alguna ocasión, era como una esponja, absorbía todo. Tenía hambre y sed de Dios. Y recuerdo que un día no entendía una palabra y saliendo de una reunión, después de que el hermano ministró la palabra, lo abordé ahí delante de toda la gente. Le dije, hermano, es que necesito hablar con usted. Dime, hermano. Él era muy jovial. Era un hombre que yo jamás me imaginé que reaccionara como lo hizo. Le dije, hermano, es que hay una palabra que no entiendo y quiero preguntarle, ¿qué significa tal palabra? Volteó y delante de toda la gente, delante de su esposa, sus hijos y mucha gente que estaba ahí rodeándolo, porque era un hombre muy, muy estimado allí, con voz fuerte para que todos lo oyeran, porque muchos tienen esa maña, ese vicio, Dios lo llama vicio, de lucirse delante de los demás, porque sienten que son grandes, que son ungidos. Me dijo, no sé, averígualo tú. A mí me costó y me hizo así. Averígualo tú. Cualquiera tal vez en mi condición, como yo estaba necesitado de Dios, tal vez por la manera en que me respondió, hubiera, como decimos aquí, hubiera tirado la toalla. Hubiera dicho, como muchos han dicho, ¿estos son los cristianos? ¿Y estos son los cristianos? Y así me hablan de Cristo, y así quieren que yo me convierta a su religión, que yo me haga cristiano como ellos. Ni loco. Pero yo le dije a Dios, después, en casa, con el corazón roto, así se los digo, esa fue la última vez que yo vi a ese hombre, porque yo no quise volver a verlo. Le dije a Dios, Señor, hoy yo te hago una promesa, que si tú me das sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, te prometo, Señor, que de todo lo que me des será para darlo a tu pueblo. Si un día tú me pones a enseñar, yo no quiero hacer lo que este hombre me hizo a mí. Fue una puñalada, así se los digo. Una terrible puñalada, de las puñaladas más terribles que me han dado en mi vida. ¿Por qué? Porque yo era una nueva criatura. Porque me encontré de pronto con que dentro de la iglesia hay un círculo de elitismo y de clasismo. Claro, este hombre era de billete, tenía dinero, y él se rodeaba de gente con dinero. Yo nunca lo vi barriendo, nunca lo vi limpiando una banca, nunca lo vi acomodando una silla o acomodando algo. No, él era de los que llegaban a última hora a la reunión y se subían a predicar o a cantar, porque era cantante, grabó discos. Era compositor, cantante, predicador, maestro. Pero yo nunca, así se los digo, jamás lo vi y jamás nos acompañó a la calle a predicar, jamás lo vi que moviera un dedo, que se ensuciara un dedo, que se ensuciaran las uñas, tal vez porque se le podrían romper las uñitas al Señor. No hablo con rencor ni con resentimiento, solo quiero decirles algo. Yo no me muerdo la lengua.
como decimos aquí. No me muerdo la lengua por una razón, porque con el tiempo aprendí que esta clase de personas, como esa ungida, o como este hombre, porque después resulta que me enteré que ese hombre le daban ofrenda cada vez que iba a predicar, y él tenía dinero. Son cosas que uno ve, empieza uno a aprender, que en la obra de Dios todo es negociable. Todo es negocio, todo. Y lo disfrazan con el pretexto, lo disfrazan con la excusa de que, hermano, es que es para la obra de Dios. Es que es ofrenda, ¿para qué? Para la obra de Dios. ¿Cierto o no, hermano Leo? Amén. Ahora hay institutos, hay disqueras, hay artistas, hay congresos, hay eventos en la iglesia, hay desayunos para varones, desayunos para mujeres, congresos de jóvenes. De adolescentes también. ¿Cómo? De adolescentes también. Sí, congresos para adolescentes, congresos para niños. Han inventado, oiga bien, han inventado una serie de títulos para disfrazar lo que al final ellos califican o describen como ofrendas para la gloria, para la honra, para la obra de Dios. Hasta para ir a predicar a los hospitales o a los lugares ya te piden dinero que para ahora, darles también. La fe, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? Ahora si platicamos con un organizador o con un pastor que organice algún evento, algún tipo de evento pequeño, mediano o grande o magno, ahora te dicen, es que tenemos que sacar para los gastos. Recordando la escritura que dice que en los inicios de la iglesia todos, dice que, daban de sí. Todos daban de sí. Hubo un sistema que en ese entonces nació inspirado, escucha, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que es inspirado por el Espíritu Santo es perfecto y es algo muy posible, aunque parezca imposible. El Espíritu Santo puso en los nuevos convertidos, oiga bien, convertidos, y la Escritura dice que si alguno, oye bien, está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí la palabra cuestiona, no todos los que me dicen que Señor, Señor son salvos. Si alguno está en Cristo Jesús. La diferencia entre Ananías y Zafira y Bernabé, oye bien, es que Ananías y Zafira eran una pareja, un matrimonio codicioso y ambicioso y mentiroso, que querían la fama, que querían la gloria de los hombres. Ellos no lo hacían por el Señor. Vendieron su propiedad y luego quitaron una parte sin decir nada. Por eso Pedro les dijo, ¿quedándotela no era tuya? ¿Cuál fue tu problema, Ananías, Zafira? Ahora porque mentiste al Espíritu Santo, ahí morirás. Y murieron. Y era el Nuevo Testamento, escucha. ¿Cuál era la diferencia con Bernabé? Bernabé vendió sus posesiones y así fue y las vendió y las entregó a los pies de los apóstoles y se puso ¿qué? A predicar la palabra. Bernabé significa hijo de consolación. Encontramos aquí tipos y figuras de lo que hoy se hace en la obra de Dios, tipos y figuras de lo que la gente ha hecho con la obra de Dios. Y en este caso hablar de la música implica y abarca todo esto.
todos estos disque eventos, el único propósito final que tienen, hermano Leo, es que juntar dinero. Es como si el Señor Jesús, el amado, estuviera clavado allí en la cruz todavía y grandes gotas de sangre escurrieran de su cuerpo y hubiera dos hombres, escucha, hubiera dos hombres bajo la cruz, uno con una alcancía, con una caja enorme, recibiendo no gotas de sangre, sino monedas y billetes. Y hubiera otro hombre allí a un lado también, diciéndole y escupiéndole al Señor Jesús en su cara: ¿sabes qué, Jesús? Tú moriste y estás muriendo, perdón, y esas gotas de sangre que están cayendo, ahora son para que yo sea rico y próspero. ¿Rico y qué? Próspero. Y próspero. Eso es la herejía de la prosperidad. Esa es la herejía de la abundancia. ¿Qué clase de hombre o mujer eres tú? Que crees que la sangre del Señor le puedes poner precio en dinero. El único propósito que tienen estos eventos es juntar a la mayoría de ingenuos, de tontos, de ignorantes, de insensatos, para hacerles creer que con dinero pueden obtener el favor de Dios. Cuando la Escritura dice que la palabra de Dios no se compra, ¿qué? Ni se vende. No se compra, y te diré por qué. Porque la palabra de Dios es, ¿qué? Gratuita. Porque la palabra de Dios no la puedes comprar con nada y tampoco la puedes vender. Hace años, un sinvergüenza que fue mi pastor tenía este dicho: ¿quieres dinero? Sal a predicar. Así lo decía. Y la gente le aplaudía. ¿Quieres dinero? Sal a predicar, hermano Leo. ¿Quieres más ofrendas y diezmos en la iglesia? Sal a predicar. Organiza eventos. Así decían. Y miren, muy lamentable, y alguna ocasión les dije, ese hombre ya partió. Y no digo que partió con el Señor, porque solamente Dios sabe si está con él. Porque la manera como él corrompió la palabra, corrompió lo que Dios le dio, corrompió el altar y corrompió la presencia de Dios. Y al final Dios le dijo: tú no eres pastor. Porque Dios se lo dijo. Oye bien, tú no eres pastor. Yo no te llamé para que fueras pastor. No te llamé para que estuvieras encerrado en 4 paredes. No te llamé para que esté mi palabra aquí presa. Yo te llamé como evangelista, le dijo. Te llamé como evangelista. Pero ¿sabe qué pasó a este hombre? Le gustó el dinero. Como mucha gente hoy, muchos ministros que solo Dios los puso de paso. Oiga bien, los puso de paso nada más, pero no es su llamado. Pero cuando están allí, cuando están en 4 paredes, de pronto empiezan a ver el dinero, a ver el billete, a ver el billullo. Decimos en México, la marmaja. Empiezan a ver el dinero, la riqueza, y se vuelven locos. Tenemos un refrán aquí en México que dice que dale dinero y dale poder a un tonto y luego no sabe qué hacer con él. ¿Y sabe qué hizo Dios con ese hombre? Al final lo hizo caer en adulterio. Ya había noticias
de que ese hombre, se rumoraba que ese hombre le gustaban las jovencitas. Muchos ministros viven así. Y llegó a correr a gente, la gente que lo apoyaba, la gente de la que se rodeó. Llegaron a correr familias enteras de la iglesia que afirmaban que ese hombre había seducido a sus hijos, a sus hijas. Pero como era el ungido de Jehová, como muchos tienen a los ministros, los idolatran. Los idolatran, son verdaderos ídolos. Los líderes de la iglesia, los líderes de la alabanza. Recuerdo que este hombre tenía a un maestro de música, maestro de conservatorio, de universidad. Arrogante y soberbio el hombre. Tenía otra casa, tenía otra mujer, tenía otros hijos. Tenía 2 familias. Y cuando se descubrió esto, porque ese hombre nunca se quiso arrepentir, resulta que los hermanos que todavía creían en la sana doctrina fueron a verlo y le dijeron: hermano, es que usted no puede dejar ministrar a este hermano, está en adulterio. Y le dijo: ¿y a mí qué me importa? Ustedes me van a ofrecer la calidad de música que él me ofrece. Fíjese bien, ustedes me van a ofrecer la calidad de música que él me ofrece. Hermano Leo, ¿puedes entender esa barbaridad? Sí, primero por el pecado de Dios, como si él fuera Dios. Me ofrecen, o sea, a él, sí. No a Dios, sino al hombre. Y luego, Pues, ¿qué pueden entender? Interprétenlo como ustedes puedan y quieran. Pero así como ese hombre, he conocido otros. No es el único. ¿Sabe qué pasó? Dios se asqueó. Un día ese hombre cayó enfermo, cayó en coma. En el hospital los doctores dijeron: es que no tiene nada. No sabemos qué tiene. Bueno, el pastor organizó cadenas de oración, cadenas de ayuno para apoyar al hermano, para que el diablo lo soltara. Ay, Dios. La pregunta es, aunque el diablo lo soltara, ¿ese hombre querría soltar al diablo? No. Total, no pasó nada, pasó mucho tiempo, pasó bastantes semanas en el hospital, hasta que por alguna razón desconocida para mí, pero que puedo entender, era parte de los propósitos de Dios. De pronto despertó y siguió lo mismo. Siguió igual. Nunca hubo corrección, nunca hubo un discernimiento de por qué le pasó eso a ese hombre. Y ¿sabes algo? Hay muchos que Dios está disciplinando y está azotando y ni así se doblegan. Gente soberbia y arrogante que cree que Dios es, como dijo el hermano hace rato, es su sirviente, que Dios hará lo que ellos quieren que haga. Oye bien, yo he escuchado gente que ora así: Señor, dame esto, Señor, haz esto, y Señor, te decimos, no aceptamos un no por respuesta. ¿Han oído esa clase de oración? Los grandes del evangelio, los grandes entre comillas, porque yo no entiendo eso de grandes del evangelio, oran así: Señor, no admitiremos no por respuesta. Es decir, o haces lo que te decimos, o verás cómo te va. No aceptamos un no por respuesta. Eso es lo que dicen los grandes del evangelio hoy. Cuando la escritura dice que el que crea o quiera ser grande entre ustedes, ¿qué? Sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Este tipo de gentes, actualmente, hasta donde sé, este fulano es pastor, tiene su iglesia, digo su iglesia. Yo no sé, dejé de verlo hace muchos años,
Pero ese es el tipo de cosas que se ven y se oyen hoy en las congregaciones. Ahora los pastores están en adulterio, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros y los pastores están en adulterio y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿usted quién es para juzgar? Déjelo, Dios lo va a juzgar. Pues qué tonto, qué estúpido. ¿No te das cuenta que lo que estás diciendo es peor? Porque que juzgue Dios a un pecador, no hay cosa más terrible. Porque después de que ese pecador, disque cristiano, es juzgado por los hombres, el juicio de Dios cae sobre ellos. Y recuerden una cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura en Hebreos. Horrenda cosa que es caer en manos del Dios vivo. Así como este vivillo que decía, organiza eventos, sal a predicar. Tal vez ustedes me ven como un criticón o como un juicioso, pero alguien tiene que enseñar la palabra de Dios tal cual es, ¿cierto, hermano? Amén. Han querido callar a los que hablan lo que la Escritura llama sana doctrina, llamándoles sarnosos, porque a la sana doctrina ahora los de la prosperidad le llaman la sarna doctrina, y ellos dicen, ellos no tienen por qué dejar de predicar el evangelio de la prosperidad, porque gracias al evangelio de la prosperidad, gracias a ellos, es que muchos tienen casas, muchos tienen carros, muchos tienen cuentas bancarias, muchos tienen riquezas, muchos tienen lo que tanto soñaron, como dice la promesa de Satanás, dice, todo esto te daré, si postrado que me adorares. Tienen todo lo material gracias a mí, dicen los predicadores de la prosperidad. Pero ¿saben qué es lo que no tienen? Ni los predicadores, ni las almas, ni los líderes, ni sus seguidores. ¿Saben qué es lo que tienen, hermano Leo? Que no tienen, hermano Leo, no tienen a Cristo. Y no tienen mucho menos la salvación de sus almas. Si esa gente muriera, no se irían con Dios. No se irían con Dios a pesar de que fueran seguidores de fulano, de mengano, de sultano, de perengano. Aunque sean los más famosos del mundo. Así como este vivillo que conforme a la Escritura dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Qué? El que no trabaje, ¿qué, hermano Leo? Que no coma. Así como estos, la mayoría de ministros piensan así. Son gente mantenidos, vividores, holgazanes, perezosos, que la Escritura, oiga bien, la Escritura denomina mercaderes de la fe. Cuando me encontré ese pastor, disque pastor, el cual nos echó de la congregación cuando la palabra empezó a golpear como martillo, cuando empecé a hablar del pecado oculto en la iglesia, en los ministros, cuando empecé a hablar, cuando el Espíritu Santo empezó a hablar acerca del incesto, porque déjeme decirle que hay lugares, hay iglesias donde hay incesto, familiares con familiares, aunque usted diga que no. Y cuando la palabra empezó a golpear, porque una de sus hijas andaba en incesto con su primo, entonces el hombre pegó de gritos y dijo, cálmate. Y fue la última vez que me dejó subir al altar a dar una enseñanza. Fue la última vez. Tuvimos que retirarnos de ahí. Y mire lo interesante de esto, que tanto él como la esposa sabían que su hija andaba en eso. Y no les importaba.
Les dije una de las congregaciones grandes de aquí de México, donde hacen reuniones, por ejemplo, los domingos. Hacen reuniones todo el día. Termina una reunión y sigue la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, hasta la noche. Desde las 6 de la mañana, así. ¿Y sabe cuántas gentes llegan cada reunión en promedio? La última vez que yo supe, llegaban entre 5 y 10 mil personas cada reunión. Y así hay movimientos muy grandes aún, más grandes que esto. Pero ¿sabe qué? Ese hombre, sus hijas ministraban alabanza, danza y todo eso. Era muy común que los hermanos, cuando iban llegando a la hora de la reunión, entraban. De pronto encontraban los carros de lujo de las muchachas, porque eso sí, carros de lujo. Y por ahí en alguno se movía el carro, se bamboleaba de un lado para otro, y no faltaba el hermano o la hermana curiosos que se acercaban a ver qué estaba pasando. ¿Y qué creen? Hermano Leo, ¿qué te imaginas? Estaban teniendo sexo ahí. Las hijas teniendo sexo con algún hermanito por ahí. Esto llegó a oídos del pastor, que sus hijas hacían eso. Y sorpresa, ¿qué creen? Él ya lo sabía. ¿Y qué creen que hacía este hombre? Amenazaba a los chismosos. Si no te parece, lárgate de aquí, como hacen muchos. Cuando a sus oídos llegan las fechorías que hacen sus hijos o sus amigos o sus cercanos familiares, corren a la gente de la iglesia. Si no te parece, mira, la puerta está muy ancha. Eso es lo que hacen los de la prosperidad. Y créame, igual, ese hombre defraudó cuánta gente. Conviví con uno de sus fundadores, de los fundadores de ese movimiento, al que defraudaron igual. Y lo echó a la calle por defender a los ricos. ¿Por qué? Porque tienen el poder, tienen la influencia, y hacen y se han apropiado de la iglesia del Señor, y se han convertido en mercaderes de la fe. Hay muchos como estos hombres que hacen eso. En casi o en todas las congregaciones a donde Dios nos ha llevado, a donde nos han invitado a dar palabra, a enseñanza, a ministrar, siempre es lo mismo, hermano. Cuando la palabra empieza a golpear, entonces dicen, párale, alto. ¿Algún pastor que te dijo acerca de la santidad y del hermano Antelmo, hermano Leo? Sí. ¿Qué te dijo? Que sí estaba bien que habláramos de la santidad, pero pues que era muy exagerado, que a él le gustaba una santidad, pero pues ligera. Ligerita. Like. No tan exagerada, y pues como no estábamos dispuestos a ceder, la palabra es la palabra. Digo, ¿saben qué? ¿Qué dijo? Y es que yo conozco a tu papá, al hermano Antelmo. Sí. En algún tiempo yo discipulé a ese hombre. Alguna vez le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué toda la gente, las almas que me permitiste discipular, la mayoría de ellos, por no decir todos, han corrompido lo que Dios les dio? Dios me respondió, pero en alguna ocasión hablaremos de ello. Segunda de Pedro 2, del 1 al 22, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Escucha, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes. ¿Qué? Mercadería de ustedes con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Recuerden, Lot era un chismoso. Él iba y acusaba a los impíos delante de Dios. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. El Evangelio, la herejía de la prosperidad, estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Escucha, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, como en alguna ocasión lo enseñábamos, para un codicioso siempre hay un ¿qué? Codicioso más. Otro codicioso. Para aquellos que buscan el favor de Dios con riquezas, siempre habrá un sinvergüenza que se aproveche de ellos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para esta gente, para estos mercaderes de la fe, todo tiene su precio, hermano Leo. Todo tiene su precio, hermano Elliot. Todo tiene precio. Aún la sangre de Jesucristo. Le han puesto precio a la sangre de Cristo. Hermanos, una ofrenda para el ministerio. Hermano, realmente si tú has creído en el Dios vivo, no en un Dios, porque Dios no es un Dios.
Eso de un Dios vivo. ¿Cuál un Dios vivo? ¿De dónde han sacado esa babosada? Dios no es un Dios. ¿Dios qué? Es el Dios vivo. Si tú has creído en el Dios vivo, ¿necesitas pedir al hombre? ¿Necesitas limosnear? Hermano Leo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el fe en tu vida? ¿Qué diferencia con esos grandes hombres y mujeres de la antigüedad que no pedían dinero? Ellos iban ¿a qué? Al altar. Al altar. Ellos iban al altar a pedirle al autor y consumador de la fe. Escucha, aquel que es dueño del oro, de la plata, de las piedras preciosas, aquel que es dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y de los que en él habitamos. Ellos iban al altar, sometían su carne en servidumbre, oraban, ayunaban, se postraban de día y de noche. Daniel oraba ¿qué? 3 veces al día. Daniel sometía su carne en servidumbre. Pablo sometía su carne en servidumbre. Ellos pasaban horas en el altar, horas, pidiendo a Dios provisión, pidiendo a Dios liberación. Hoy no. Hoy en las redes sociales, hoy entre ministros, hermano, ¿cuánto cobras, hermano? Necesito tu ayuda, hermano, necesito esto, hermano, yo cobro tanto. No, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Por eso la Escritura dice que por precio fuimos comprados, que no nos hagamos esclavos de los hombres. Esa gente, los modernos, los de hoy, no quieren pagar el precio. Y Dios te pregunta, Dios les pregunta, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿O solamente a dar el precio? Es como el comercio. Nosotros somos comerciantes. Cuando nos preguntan ¿qué precio tienen su producto? Decimos, cuesta tanto. Nosotros damos el precio, hermano Elliot. Pero la gente está dispuesta a pagar el precio. ¿Se dan cuenta? Dios, escucha, Dios ya te dio el precio. Él ya te dijo el precio que tienes que pagar. Nada más por llevar el título de hijo de Dios. La pregunta es, si Dios ya te dio el precio, ¿tú estás dispuesto a pagar ese precio? Hermano Leo, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Sí, muchos podemos ser que sí, pero pues... ¿O estás dispuesto? ¿O estás solamente dispuesto a ir y pactar con el pastor? Con el pretexto de que estás pactando con Dios porque quieres un beneficio personal, porque quieres un carro, una casa, porque quieres que Dios se convierta, tu familiar se convierta a Cristo. ¿A dónde crees que va a dar todo ese dinero de tu pacto? ¿Tú crees realmente que ese dinero se usa para ayudar a los pobres? ¿Para obras de beneficio? ¿Tú crees realmente eso? Ese dinero se usa para ayudar al pobre de tu pastor, al pobre de tu ministro, a los pobrecitos de la congregación que por lo regular son los que gobiernan la iglesia. Por eso hoy la iglesia pretende apacentarse a sí misma, rechazando el gobierno del Altísimo. Por eso esta palabra que estás escuchando hoy, no te gusta y no les gusta a muchos.
porque no están dispuestos a pagar el precio que Dios les dio. Por eso hay gente con cajas enormes recibiendo la sangre de Cristo. Escucha. ¿Convertida en qué? Dinero. En dinero, en billetes. Y eso ya es afrenta para Dios. La triste y vergonzosa realidad es que Dios dice de esta gente: estos males son ¿qué? Necesarios para que mi palabra se cumpla. Un día le preguntamos a Dios: Señor, yo oraba, pasé meses, años, preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué permites gente así en tu iglesia? ¿Por qué permites líderes, gente de esta calaña, le decía yo, que solamente se enriquecen contigo, con tu palabra, con tu sangre, que pierden a las gentes? No hace mucho Dios nos habló a través de palabra y nos dijo: estos males son necesarios. ¿Para qué? Para que mi palabra sea cumplida. Para mí fue una sorpresa. Dije: es que no entiendo. Y dijo: sí. ¿Cómo puede ser cumplida mi palabra sin ellos? Ah, caray. Me quedé reflexionando un momento mientras escuchaba lo que Dios nos enseñaba. Empiezo a entender, Señor, si es cierto. ¿Cómo se va a cumplir su palabra, la que acabamos de leer de 2 de Pedro, capítulo 2, si no hubiera este tipo de herejes? ¿Cómo, hermano Elliot? Si no los hubiera, no se cumpliría esa palabra. Analízalo. Reflexiona, hermana, hermano. Analízalo. Y te darás cuenta que tiene lógica, tiene sentido. Es cierto. Es necesario este tipo de herejes, de impíos, de inmundos, de inicuos, porque así los llama la Escritura, de hijos de perdición, porque así los llama Dios. Todos estos males son necesarios para que mi palabra se cumpla. Todos estos herejes, impíos, inmundos, inicuos, hijos de perdición y sus seguidores, eso es lo terrible, todos aquellos que los siguen. No solamente son estos impíos, sino toda la gente que los sigue. Todos aquellos que los adoran, que los idolatran. Todos aquellos que dan sus vidas, se cortan las manos, se cortan los dedos por ellos. Son capaces de perder su propia salvación, de perder sus propias almas, con tal de seguir a estos herejes. Y la Escritura los llama males necesarios, los llama herejes, los llama impíos, los llama inmundos, los llama inicuos, los llama hijos de perdición. Y dijo el Señor: ya están confinados para condenación eterna en el lago de fuego, en el infierno. Ya están confinados. ¿Para eso qué? Fueron puestos. Así como fue puesto Faraón, para eso fue puesto, para mostrar su poder. Y todos estos inicuos, hijos de perdición, y todos aquellos que siguen a estos inicuos, a estos perversos, todos aquellos que los defienden y los protegen y los justifican, ya están confinados para el infierno. ¿Sabían ustedes que cuando Dios destinó a un alma a perdición, le permite jugar? Oiga bien, esto no le va a gustar a ustedes. ¿Sabían ustedes que cuando Dios destinó a un alma a perdición,
les permite jugar, les permite corromper, les permite prostituir y blasfemar su santa palabra. Y ahí le dejamos, porque esto es otro tema. Y no solo su palabra, el ministerio que Dios les dio. Hablando de la música, no me es satisfactorio enseñar esto, pero sabe, cuando yo me encuentro, hablo con gente que solo hablan de dinero, de cómo sangrar todavía más el cuerpo de Cristo, convirtiendo su sangre en dinero. El maestro dijo, ¿qué? El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y escucha, celar la obra de Dios es seguridad y garantía de que un día estaremos en sus bodas. Hermano Elio. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra y todo lo que habita. Como siempre, mi Señor, es un placer poder estar a tus pies, conocerte cada día más, saber de ti, mi Señor, saber lo que tú piensas, lo que sientes, lo que anhelas, lo que deseas de tu pueblo, pero lo que tú exiges de la misma manera de tu pueblo. Gracias hoy, Señor, por tu palabra, porque como siempre, Señor, para quien no le gusta, será como un aguijón, mi Señor. Para el que le gusta, Señor, será como dulce, será como esos ríos de agua viva, será como esa miel, Padre. Pero al final tu palabra tiene que ser enviada, incrustada, sellada y permanente, Padre. Qué gozo es porque en ambas ya fue sembrada, Señor. Lo que tú hagas después en el proceso es lo que tú tienes para tu pueblo, Señor, para los convertidos y los que no son convertidos, que serán convertidos, y los que son convertidos, Padre, que serán afirmados en tu promesa, y los que serán confirmados y confinados a perdición, Padre. Gracias por esto, mi Dios. Tu palabra jamás volverá vacía. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre. Amén. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Y recuerden, al altar. Al altar. Siempre al altar. Shalom Adonai.